Parecía pordociera, así que el administrador mandó que la echaran, y cuando supo quién era, quiso que la tierra se lo tragase. Muchas veces cometemos equivocaciones que nos hacen dar un paso atrás y reflexionar sobre cómo hemos enfocado nuestra vida y la forma en que hemos tratado a quienes nos han apoyado y ayudado a llegar al lugar en el que estamos. Esta reflexión vino a la mente de Camilo durante una tarde de verano mientras acompañaba a la ancianita con pintas de pordiosera hasta su oficina. El olor que despedía el cuerpo de la anciana hacía que todos los empleados se tapasen la nariz. Sin embargo, el elegante administrador del banco no se mostró grosero con la mujer. Suficiente había hecho con tratar de echarla en cuanto la vio llegar, confundiéndola con una mendiga de la calle. Mientras la sentaba frente al escritorio de su oficina, en lugar de repugnar el olor, recordó por todo lo que había estado pasando en los últimos días. Camilo no era un hombre especialmente creyente, de hecho, todo lo contrario. Pensaba que aquellos que creían en Dios era porque no había hallado aún su camino en la vida. El hombre se levantaba todas las mañanas y mientras su esposa se persignaba y le daba la bendición a sus hijos junto con el desayuno, él mira hacia otro lado, pero en privado le decía a su esposa: «No debería darle a los niños ese ejemplo religioso. Ellos crecerán pensando que Dios se encargará de todos sus problemas, cuando ambos sabemos que eso no pasará». «No digas eso, Camilo. Los niños necesitan tener fe de que Dios está con ellos, si no crecerán sin esperanza. Crecerán para convertirse en hombres trabajadores, y eso es lo importante», rebatía Camilo, sintiéndose molesto de tener que tratar estos temas con su esposa, cuando ella sabía exactamente cuál era su posición hacia la religión. Después de dejar a sus hijos en el colegio, Camilo se dirigía a su trabajo en su elegante auto importado. Había trabajado duro para lograr la posición en la que estaba. Su sueldo era el suficiente para mantener a su familia y a su anciana madre que vivía en una pensión para ancianos. Llegó al banco y se encontró con que la mayoría de los trabajadores aún no habían llegado. Eso le molestó muchísimo y se dirigió al jefe de seguridad para saber qué pasaba. «Buenos días, doctor Camilo. Aún no ha llegado nadie a la oficina porque están en una misa especial de la empresa. Ya sabe que hoy van a inaugurar una nueva sede y todos los empleados de la oficina principal fueron invitados a la misa, como un acto protocolar». ¿Será más bien como un acto para perder el tiempo? Hoy hay muchísimas cosas que hacer y los jefes prefieren perder el tiempo con cosas de religión. El encargado de seguridad se sintió algo incómodo por la respuesta del gerente y simplemente asintió encogiéndose de hombros mientras le abría la puerta principal. Camilo se dirigió a su oficina. Aquel elegante espacio tenía réplica de cuadros famosos, una gran biblioteca, un sofá y un gran escritorio de madera fina. La silla de cuero le proporcionaba comodidad y hacía sentir a los clientes que estaban hablando con una persona verdaderamente importante. Colgó su elegante y perfumado traje al perchero y se dispuso a prepararse un café. Mientras agregaba el polvo y el agua a la máquina, pensaba en todas las tareas que debía tener listas para ese día. Pensó con irritación que su suerte no podía ser peor, pues justo a las 2 tendría una reunión muy importante con los directivos para saber qué empleados viejos de su sede irían a prestar apoyo en la nueva oficina comercial y cuánto personal nuevo debían contratar. Se sentó a esperar que su café estuviera listo. El sonido del agua colándose y cayendo en la jarra convertida en café lo relajaba y lo ayudaba a concentrarse. Justo estaba por levantarse cuando escuchó que varias personas comenzaban a llegar. Su secretaria abrió la puerta y, sorprendida de verlo allí, exclamó: «¡Ay, doctor Camilo! No esperaba que usted llegara primero que nosotros. ¡Qué vergüenza!
El hombre la miró muy serio y le contestó: Pues sí, debería darles vergüenza a todos ustedes. Llegar tarde por una invitación a misa, lo que hay que ver. La joven, sintiéndose avergonzada, trató de defenderse. Fue una invitación de la propia empresa. Hubiese sido muy grosero de nuestra parte rechazarla. Además, todos necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no le parece? La respuesta de Camilo fue contundente y cerrada. No, señorita Ana, no creo que sea algo necesario para todos, y mucho menos en un día tan ocupado como este. Tenga la amabilidad de dejar esos papeles aquí y retírese. La asustada muchacha dejó las carpetas y los informes diarios en el escritorio y salió del elegante despacho sintiéndose muy avergonzada. Camilo sacudió la cabeza y comenzó a trabajar de inmediato mientras bebía su café a sorbos. La molestia que sentía por el hecho de que todos a su alrededor fueran tan creyentes y devotos lo llevó lentamente a recordar los motivos por los cuales él no era creyente y muchas veces renegaba del Creador. Fue una época temprana de su infancia, cuando él tenía 9 años. Un bello día de primavera salió de su casa como todos los días a la escuela. Su madre le dio un beso y la bendición justo como su esposa hacía ahora con sus hijos. Su padre lo esperaba para dejarlo en la escuela y luego ir a la oficina. El día transcurrió de forma normal. Desde pequeño siempre le había gustado ser muy ordenado y diligente con sus tareas y responsabilidades, por lo que era el favorito de su profesora. Muy bien, Camilo, otra vez aprobaste con la máxima nota. Toma esta circular. Es para que le digas a tus padres que dentro de poco será la reunión de padres y maestros. Recuerda traerla mañana firmada. Esa tarde, el niño regresó de la escuela como todos los días. Él y sus amigos se detuvieron en la cancha para jugar al fútbol antes de regresar a su casa. Pero cuando llegó, se encontró con una desgracia. Su madre estaba gritando desesperada en la sala de su casa. ¿Quién es? ¿Eres tú, Ignacio? No, mamá, soy yo, Camilo. ¿Pasa algo? Al niño le pareció raro que su madre lo confundiera con su padre, especialmente porque a esta hora él todavía estaba trabajando. Se acercó más a su madre y la escena que vio lo dejó frío. En medio del elegante parque oscuro, su madre se arrastraba con la mirada perdida, aferrándose a los muebles y las columnas de la estancia. Camilo, hijito, ven, ayúdame a sentarme. No quiero asustarte, pero creo que me he quedado ciega. ¿Cómo que te has quedado ciega, mamá? ¿De qué estás hablando?, dijo el niño mientras ayudaba a su madre a ponerse de pie y sentarse en el espacioso sofá. Hoy pasó algo terrible. Tu padre, él me estaba engañando con otra mujer, en mi propia casa. En medio de lágrimas, la mujer le explicó que ese día ella llegó más temprano de realizar las diligencias de ese día, entre las que se encontraba su labor de voluntariado en la iglesia. Pero cuando llegó, se encontró con aquella terrible escena. En medio del impacto y los gritos de la mujer, sintió cómo de pronto su visión se oscurecía rápidamente hasta no poder ver nada. Tu padre pensó que estaban fingiendo. Escuché cómo tomaba unas cosas del closet y salía de la casa con esa mujer. Ay, hijo, no te quiero preocupar, pero necesito ir rápido al hospital. Guíame hasta el teléfono. Vamos a llamar un taxi para que me lleve. Camilo se portó diligentemente con su madre y la acompañó a que la vieran. En aquella primera consulta le dijeron que se trataba de su shock emocional muy fuerte y que necesitaba descanso absoluto. Señora Marta, en estos casos es muy importante la tranquilidad mental. Puede que paulatinamente empiece a recuperar la visión, pero necesita estar muy tranquila
y descansar sin preocupación alguna. Madre e hijo regresaron a su casa aún preocupados y sin una respuesta clara de qué debían hacer para acelerar la recuperación. Al no poder hacer casi nada en su estado, Marta llamó a su marido para que regresara y hablaran las cosas. Ignacio, necesito ayuda con Camilo. Él aún está pequeño y no sabe cocinar. Además, tú eres el que mantiene la casa con tu sueldo. Tú fuiste el que me pediste que no saliera a trabajar. Estoy cansado de tus dramas, Marta. Si necesitas ayuda, pídesela a Dios. Camilo ya está grande. Él tiene que cuidarse solo. Tú lo sobreproteges demasiado. Y con aquellas crueles palabras, el padre de Camilo colgó el teléfono, desentendiéndose para siempre de su familia. Marta estaba deshecha, no le daba crédito a sus oídos. Su esposo la había abandonado para siempre, sin ningún tipo de remordimiento. La pobre mujer casi se ahoga en su propio llanto y solo clamaba a Dios para que le ayudara a salir de aquella desesperante situación. Luego de varias horas, Marta llamó a su madre para contarle lo que había sucedido y pedirle ayuda. La mujer le dijo que tardaría en llegar, pues vivía en otro país y en aquellos años un viaje así podía tardar hasta 3 semanas. Durante ese tiempo, Camilo vivió una angustiosa situación. No sabía cocinar y tenía miedo de quemarse con la estufa. Así que empezó a vivir solo de pan y cereales. Pero cuando se terminaron y no hubo más dinero para comprar, empezó a pedir comida en casa de los vecinos. Muchos los ayudaron e incluso limpiaban su casa y acompañaban a su madre al doctor, pero la mujer simplemente no mejoraba. El niño había dejado de ir al fútbol con sus amigos, se volvió retraído y no era tan aplicado en los estudios como antes. Una tarde estaba en la iglesia. Todos los adultos, incluyendo a su abuelita, le habían dicho que, si rezaba con mucha fe, su madre se recuperaría y su padre regresaría a casa. Pero por más que lo hacía, nada parecía mejorar. De pronto a su lado se sentó su profesora. Maestra, ¿qué hace aquí? Te seguí. Has estado muy triste últimamente, lo he notado. Ya no te gusta jugar con tus compañeros y en los recesos solo duermes o rezas. El niño centró la vista en el altar de la iglesia. Era muy bello y tenía grabados muy interesantes que le causaban mucha curiosidad. Estoy cansado de rezar, profesora. Lo he hecho desde que mi mamá se enfermó, pero no se sana. Solo pasa los días llorando y angustiada por mí. La abuela le dice que no se tiene que preocupar de nada, pero ella solo llora y le pide perdón a Dios. Mi mamá no ha sido mala. No entiendo de qué se tiene que disculpar. La joven profesora le acarició el cabello con cariño al tiempo que le decía: muchas veces los adultos actuamos de formas impulsivas. Creo que tu mamá se siente muy triste y no sabe cómo expresarlo. Yo también me sentí así por un tiempo, pero lo que más me ayudó fue precisamente rezar y pedirle a Dios. Creo que lo que tu abuela y tu madre tratan de que encuentres al rezar es esperanza y fe. Pues yo lo que necesito es que mi madre se cure. No necesito fe, contestó el niño enfadado. La mujer sonrió al escuchar al pequeño. Tomando una actitud más seria, le dijo: ¿sabes? La verdad es que aún estoy pasando por ciertos problemas que tienen mucho tiempo y no se han solucionado. Mis padres llevan mucho tiempo enfermos. De hecho, su enfermedad no tiene cura. Ellos simplemente irán perdiendo sus facultades hasta que ya no recuerden quiénes son, ni a las personas que tienen a su alrededor. Por suerte, mientras mi padre era joven, logró hacer mucho dinero, y gracias a ese dinero es que puedo pagarles un buen lugar para que vivan. Pero conmigo es otra historia. ¿Qué quiere decir, profesora? ¿Su padre no le deja dinero? ¿Por eso trabaja como maestra? Oh no, nada de eso, pequeño, dijo la profesora mientras sonreía.
Los médicos no lo saben a ciencia cierta, pues es muy probable que yo también haya heredado esa enfermedad. Yo no quiero que mis hijos o mi pareja tengan que preocuparse por mí, así que decidí no casarme ni tener hijos. Trabajo como profesora porque me gusta enseñar y cuidar de niños, y como nunca tendré niños propios, decidí cuidar y ayudarlos a todos ustedes. Pero solo llegué a esa decisión luego de orar y pedir con mucha fe. Puede que no te lo creas, pero eso me dio muchísima paz. Camilo se quedó pensando en lo que le dijo su profesora. Le parecía increíble que, en medio de tanta desgracia, ella haya decidido resignarse y aceptar las cosas tal cual eran. Por un tiempo, trató de seguir su consejo y buscar consuelo en la oración, pero muy por el contrario de lo que esperaba, las cosas solo parecían empeorar. Su madre no mejoró. Había perdido la vista para siempre y no hubo tratamiento o cirugía que pudiera corregir aquello. Tuvo que aprender a hacer todo de nuevo, con todas las dificultades que eso implicaba. Hubo muchos días en los que Marta rogó para que terminara su sufrimiento. Esos días fueron los peores para Camilo y su abuela, quienes debían combatir con la mujer para que no atentara contra sí misma. Sin embargo, contra todo pronóstico, Camilo salió adelante. Poco a poco se graduó de primaria, de secundaria y finalmente consiguió una beca para cursar la carrera de administración. En cierto punto de su adultez joven, llegó a la conclusión de que rezar y confiar en una entidad divina no servían de nada. Él había rezado junto con su abuela y su madre fervientemente durante años para que ella recuperara la vista, pero no sucedió. Rezó para que su padre regresara y no sucedió. Rezó para salir de la pobreza y solo lo consiguió trabajando hasta desfallecer sin permitirse ningún capricho. Desde su perspectiva, su fe había caído en saco roto y todo ese esfuerzo de creer en lo invisible había resultado en vano. Todos esos pensamientos y recuerdos se agolpaban en él mientras trabajaba a paso lento aquella ocupada mañana. Cerca de las 11 de la mañana, salió para pedir unos documentos en el departamento de crédito, cuando vio una escena inusual en la oficina comercial del banco. Una anciana vestida en harapos estaba haciendo fila para la taquilla de retiros. Su aspecto de mendiga resaltaba negativamente en mitad del elegante y pulido piso de granito. El aspecto de la mujer era verdaderamente deplorable. Su vestido estaba hecho jirones de tela, su escaso cabello blanco estaba despeinado y apenas recogido por un par de horquillas. Traía a cuestas una enorme bolsa de plástico y sobre su hombro una cartera grande muy deshilachada que parecía sacada de la basura. Los demás clientes se apartaban de ella tapándose la nariz y algunos hasta se quejaban directamente del olor. Camilo se dirigió directamente a uno de los guardias de seguridad y en tono agresivo le reclamó: ¿Se puede saber qué están haciendo? Hay una pordociera en el banco y ustedes no están haciendo nada. Sáquenla de aquí ya. No puedo dejar que los directivos vean eso. De inmediato el guardia y su compañero se acercaron a pedirle educadamente que se marchara. Pero aquella extraña viejecilla comenzó a hacer un verdadero alboroto, golpeando a los oficiales y gritando a todo pulmón: ¡Ladrones, ladrones! ¡Déjenme entrar! ¡Yo necesito mi dinero! Los clientes del banco se apartaron y algunos hasta comenzaron a grabar todo con sus teléfonos. Camilo estaba hecho una furia, estaba a punto de llamar a la policía cuando la anciana gritó: Mi nombre es Inés Quevedo, soy una anciana jubilada y necesito mi dinero, dénmelo ahora. Camilo no supo por qué, pero al escuchar ese nombre, la furia dentro de él se detuvo por un momento. Él conocía ese nombre, pero ¿de dónde? Haciendo un inmenso esfuerzo por recordar, de pronto lo tuvo muy claro en su mente. ¡Alto! ¡Déjenla! ¡Déjenme verla!
El distinguido administrador se plantó delante de la anciana y la observó detenidamente mientras ella todavía les gritaba improperios a los guardias. La mujer tenía los mismos ojos azules y sus rasgos habían envejecido, pero era la misma. «Profesora Inés, ¿es usted?» «Sí, yo soy profesora». El olor que despedía la anciana maestra era nauseabundo y la escena era totalmente vergonzosa. Pero Camilo había recordado esa misma mañana las amables palabras y el cariño que le demostró su profesora durante uno de los años más difíciles de su vida. Camilo tomó delicadamente la mano de la viejecilla y la guió hasta su propia oficina, dejando a los empleados sorprendidos ante tal comportamiento. La sentó amablemente en su despacho y le dijo: «Profesora, quizás usted no me recuerde. Yo fui su alumno hace muchos años. Mi nombre es Camilo Fuentes. Quizás se acuerde del caso de mi madre. Ella quedó ciega de repente y usted me dijo que debía confiar en Dios». La mujer entrecerró los ojos y luego se sorprendió. Con una sonrisa en los labios dijo: «Sí, yo me acuerdo de ti. Vaya, me alegra ver que te ha ido bien en la vida. Veo que por fin Dios te escuchó». «Bueno, no creo que haya sido obra de Dios, profesora», dijo Camilo incómodo. «Cuénteme de usted, ¿qué le sucedió?» «Ah, hijo, no a todos nos va bien. Lamento que me hayas tenido que ver así». La anciana le explicó a Camilo que su salud mental estaba muy deteriorada. A veces creía estar en un lugar cuando estaba en otro completamente distinto y actuaba de manera hostil sin motivo. Por esa razón, había abandonado su trabajo como profesora y trataba de quedarse en casa y sobrevivir con lo que pudiera. Pero no era fácil porque de pronto olvidaba quién era y dónde estaba. «Por lo general estoy bien y no me pasa nada, pero nunca sé cuándo voy a olvidar quién soy. Aún así no me desanimo. A veces vienen hermanas de la iglesia a visitarme para rezar y entonces me calmo bastante. Hoy quería venir a retirar dinero de mi cuenta para darles como agradecimiento, pero ya ves lo que pasó». En ese momento se abrió la puerta de la oficina y entró su secretaria acompañada de 2 monjas. «Disculpe, doctor Camilo, pero las hermanas dicen que vienen a buscar a la señora». «Ay, caballero, por favor, disculpe a la señora Inés. Ella está enferma y a veces escapa durante días y no la podemos localizar», dijo una de las religiosas mientras la otra ayudaba a la anciana a levantarse. «¿Y ella vive con ustedes? ¿Por qué dice que quiere dinero?» «Ella vive en una casa para ancianos dirigido por las hermanas de la congregación. Lo que pasa es que ella aún piensa que es joven y que viene a buscar el dinero para pagar la estadía de sus padres. No recuerda que ellos ya fallecieron. Y la que vive allí ahora es ella». Antes de irse, la vieja profesora le dijo a Camilo: «Bueno, hijo, no te olvides de rezar. Mira todo lo que Dios te ha dado. Debes estar muy agradecido con Él. En verdad, muy agradecido». Las 3 mujeres se retiraron y dejaron a Camilo muy pensativo. Tal vez Dios sí le había respondido y bendecido durante todos esos años. Tenían buen trabajo, una hermosa familia, una buena casa y su madre aún vivía y podía visitarla. Incluso su anciana madre había aprendido a ser feliz con la suerte que le tocó. Esa misma noche, Camilo llegó a su casa y le dijo a su esposa: «Mi amor, llama a los niños. Hoy vamos a hacer una oración especial de agradecimiento». Su mujer lo vio como si se hubiese vuelto loco y se sorprendió al ver que realmente hizo una lista de agradecimiento bastante larga. Pero eso no fue todo. Buscó la dirección de la casa para ancianos en donde vivía su profesora e hizo una generosa donación. Cuando su mujer le preguntó qué lo cambió, simplemente contestó:
Creo que Dios hace verdaderos milagros y siempre nos da segundas oportunidades para confiar. Solo hace falta ver nuestra propia vida desde otra perspectiva, sin juzgar, y confiando en que todo estará bien. Por lo tanto, llega un momento en la vida en que esa fe que se perdió una mañana vuelve a renacer una noche. Si creíste que el gozo y la tranquilidad espiritual nunca jamás lo tendrás, viene a tu alrededor personas especiales que sin darnos cuenta nos hacen recordar y traen nuevamente a nuestra vida esa paz y esperanza que Dios sembrará nuevamente.